Todos. Sean bienvenidos. Las personas nuevas, los hermanos nuevos de otras iglesias, bienvenidos todos a adorar al Señor, a escuchar su palabra y aprender de Él cómo es que nos llama a que estemos modelando nuestra vida dentro, en medio de este mundo. Les pido por favor me acompañen en sus Biblias a esta maravillosa carta que llevamos meses viéndola de manera sistemática, versículo tras versículo, exponiéndolos de forma consecutiva o expositiva. Vamos a leer, por favor, hermanos, desde el verso 16 al 24. 16 al 24. Voy a leer el verso 16, la iglesia va a leer el 17 y nos encontramos en el verso 24. Estad siempre gozosos. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No menospreciéis las profecías. Absteneos de toda especie de mal. Todos, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Oremos. Espíritu Santo, fiel inspirador, maestro, guía del pueblo, de la iglesia del Señor Jesucristo, que viniste precisamente a los creyentes y luego a formar la iglesia de parte del Padre y del Hijo, como ese gran consolador. Hoy, Espíritu Santo, estamos aquí en plena dependencia de tu ayuda, de tu asistencia, de tu obrar. Te suplicamos, Espíritu Santo, del Dios Trino, que respaldes tu palabra, que respaldes esta palabra que le diste al apóstol Pablo allá en Corinto para que la enviara luego a la iglesia de Tesalónica y allá Timoteo o quizás otro líder la leyera y quizás, claro que sí, la explicara. Hoy somos nosotros los que necesitamos, Señor, de estas indicaciones, de estas amonestaciones santas. Necesitamos entender, necesitamos conocer cuáles conductas son nuestras nuevas conductas en nuestra nueva vida. Ayuda, Espíritu Santo, al débil e insuficiente medio humano que escogiste para esta labor. Tú sabes que no hay nada en mí, propiamente en mí solo hay debilidad y fracaso. Tú sabes que sin tu presencia solo sería un pobre, caprichoso, orgulloso, engreído ser humano. Tú has hecho una obra en mi corazón, en mi ser. Y en esa obra me has despojado de toda clase de vana suficiencia. Humillado hasta el polvo estoy delante de ti, Espíritu Santo, como expositor de tu palabra. Asísteme, Espíritu Santo. Llena esta pobre, débil vasija de barro. Llénala de manera especial en el momento de exponer tu palabra. Pero de igual manera, Espíritu Santo, ¿a cuántos trajiste acá? Por algo los trajiste. Tienes propósitos con cada uno. Obra en ellos, Espíritu Santo. Obra, por favor. No hay nadie suficiente ni para exponer, ni para comprender, retener y luego aplicar la palabra. Te necesitamos en todo y por todo, Espíritu Santo. Pedimos pues tu asistencia, en el nombre de Cristo y para la gloria del Padre. Amén. Por favor, toman asiento. Quienes no hayan apagado o colocado sus celulares en un modo silencioso, por favor lo hacen. Vamos a tratar de guardar la mayor reverencia ante la palabra del Señor. Una de las grandes verdades que nos enseña la Biblia es que fuimos predestinados para ser salvados de la ira venidera, como hemos aprendido en esta carta.
y adoptados como hijos de Dios. Esto lo explica claramente Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos ha escogido como hijos, y al escogernos como hijos, nos ha añadido a una gran familia. Una familia en la cual se nos han asignado deberes que nosotros no conocíamos. Jamás pensábamos en esos deberes, jamás. Estábamos muertos moral y espiritualmente por nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos deberes para empezar con nuestro nuevo Padre, que es Dios. Tenemos deberes que no teníamos con Dios, pero tenemos deberes también con todos los demás miembros de esa familia que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, los redimidos. Y tenemos deberes tanto morales como espirituales. Desde el verso 12, el apóstol Pablo ha iniciado esta gran sección en la cual está finalizando su carta. Ha terminado su sección doctrinal y a partir del capítulo 5, verso 12, ha iniciado la sección práctica o aplicativa de la carta. Y ha empezado a decirnos cómo es que deben vivir todos aquellos bienaventurados que han sido librados de la ira venidera. ¿Cómo es que deben vivir todos aquellos bienaventurados que fueron convertidos de los ídolos del paganismo a Dios para servir al único Dios vivo y verdadero? Ellos ya no pueden vivir de la misma manera y de manera especial en el marco de la iglesia. Pablo no se está enfocando acá en cómo debo vivir en mi trabajo, en mi familia, en el centro comercial. No, porque Pablo está dando por sentado que si yo entiendo estos principios morales y espirituales y los estoy viviendo dentro de la iglesia, eso va a afectar mi vida por fuera de la iglesia. En donde quiera que yo esté, yo voy a tener unas conductas, unos comportamientos regulados por estos principios morales y espirituales que el apóstol Pablo nos está dando desde el verso 12. En el verso 12 ha iniciado una serie de imperativos dirigidos exclusivamente a la iglesia, a aquellos bienaventurados que fueron salvados de la ira venidera y que ahora viven en alerta, en una expectativa día y noche. Ellos viven esperando o que Cristo venga o que Dios por un infarto los lleve a Jesucristo. Ellos viven pendientes, ellos ya no tienen fantasías engañosas. Estos bienaventurados, Pablo les dio una gran enseñanza escatológica sobre la realidad de la venida de Cristo, sobre lo que pasa con los muertos, los que parten antes de Cristo y lo que ocurrirá con los que estén vivos antes de Cristo. Cristo los puso en la realidad. Y ahora esos bienaventurados de Tesalónica y los bienaventurados de la iglesia de Bello ya viven preparados es para eso. Todo lo que hacen, todo lo que piensan, todo lo que dicen, ya está enmarcado dentro del reino eterno de Jesucristo. Ya ellos tienen mentalidad de reino. Ya ellos saben para dónde van. Ya ellos saben lo que les espera. Ya ellos saben quién es su Rey y Señor. Ya ellos saben que todo lo que estás haciendo aquí tendrá sus repercusiones allá, en el reino de Jesucristo. En el reino de Jesucristo. Y Pablo empezó estas amonestaciones o estos imperativos hablándonos de manera especial de los deberes relacionales que debe tener el pastor con su iglesia. Y él le dijo al pastor que él debe trabajar arduamente por la iglesia y a la iglesia que debe reconocer ese trabajo arduo del pastor. Todos estos imperativos, y lo quiero recordar de nuevo, están completamente unidos, ligados íntimamente a lo que dice los versos 9 y 10, que es una declaración muy profunda, mis hermanos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren la seguridad perfecta de salvación que tienen esos bienaventurados, quien murió por nosotros, 5, 9 y 10. Quien murió por nosotros,
quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, que estemos vivos, o que durmamos, o que muramos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué le está diciendo el Señor? Vivan con mentalidad de reino, cambien sus expectativas, no vivan ya con esa mentalidad que antes tenían. Ahora su enfoque es un enfoque completamente espiritual. Ustedes son seres espirituales, ustedes gústeles o no. Si ustedes fueron predestinados, escogidos, redimidos, sellados con el Espíritu Santo, adoptados como hijos de Dios y puestos en Cristo en la cruz, ustedes inevitablemente son salvos. Inevitablemente son salvos. Recuerden que cuando nos miramos a nosotros mismos vemos imposible salvarnos, pero que miro a Jesucristo, me entrego a Él y veo que es imposible perderme. Esto es lo que está diciendo Pablo. ¿A quiénes les está hablando? A esos bienaventurados que le dan dimensión a esto, que lo piensan, que oran, que lloran, que se humillan. Señor, explícamelo. Señor, convénceme con tu espíritu. Señor, haz tu obra en mí. No, esto no se puede tomar como motas de algodón. Esto debe ser una roca enorme que caiga sobre tu cabeza y te haga tambalear y te lleve de nuevo a reflexionar. Hermano, es que eres salvo. Es que no vas a ir a ese asqueroso lugar que se nos enseñaba hoy en la clase de evangelismo. No vas a ir al infierno, no vas a ir. No hay ira para ti, no hay ira si has creído en Jesucristo. Entonces, ¿esto qué demanda? Esto demanda unos cambios de conducta, hombre, por favor. Y esto es lo que Pablo viene diciendo. ¿Cómo debemos relacionarnos? El pastor con la iglesia, pero en los versos 14 y 15 vimos el domingo pasado que hay unos deberes mutuos entre los hermanos, entre las ovejas. Y veíamos en los versos 14 y 15, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esto es para todos, bien preparados bíblicamente, conociendo la Biblia, relacionándose con el hermano para conocer cuál es su situación. Entonces ya puede hablarle, ya puede exhortarle, ya puede amonestarlo. Pero también nos dice, hermanos, que no solo los amonestemos, sino que también, hermano, demos ánimo, demos aliento a los desanimados. Siempre habrán desanimados, y que seamos pacientes y que sostengamos a los débiles. 3 clases de personas identificó Pablo dentro de una iglesia: los ociosos, hermanos que de una u otra manera han perdido temor a Dios y en algunas situaciones van a dejar de trabajar, no se van a esmerar por el trabajo y van a buscar otras cosas. Los desanimados por alguna situación, enfermedad, falta de cariño a veces, o porque simplemente, hermanos, el pecado les trae esto. Pero también los débiles, y nuestra responsabilidad no es irnos contra ellos. No, si son hermanos, Pablo está hablando en el marco de la iglesia, está dando por sentado que son hermanos. Y hay que hacer un trabajo de iglesia por esos hermanos para volverlos a traer al camino verdadero. Pero también, hermanos, ahora en los versos 16 al 22 nos habla de otros deberes. Deberes tanto morales, porque tienen que ver conmigo, como espirituales, porque afectan nuestra vida espiritual, nuestra alma, y que debemos cumplir los creyentes en pro de nuestra propia santificación y de nuestra relación con Dios en esta vida. Miren hacia dónde apunta todo. Verso 23, parte final. Hay una gran promesa. Allí está el instrumento, allí está el ser, allí está el medio que nos va a santificar perfectamente. Pero mientras tanto, ¿qué? Nosotros tenemos la responsabilidad de santificarnos. Dice verso 23, parte final: sea guardado irreprensible. ¿Cuál es el propósito de todos estos deberes, hermanos? Que nosotros nos preparemos para que el mismo Dios de paz, cuando cumplo todo esto, el mismo Dios de paz os santifique por completo. No alcanzamos esa santificación, no, nosotros no. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Todo esto apunta a eso, al gran día del Señor, al gran día del Señor. Estos deberes lo que hacen es prepararnos de una manera correcta para esperar al Señor, que en cualquier momento va a aparecer, sea a juzgar el mundo o sea por nosotros, pero va a aparecer, va a aparecer. Y esto es lo que Pablo dice: ¿cómo quieren que los encuentre? Ese es el tema
de este pasaje, los imperativos tanto positivos como negativos que debe cumplir el creyente para consigo mismo ante la expectativa del día del Señor. El título que le he dado es El creyente y sus deberes para consigo mismo en el marco de la iglesia, en el marco de la iglesia. Ya dije que cuando hablamos en el marco de la iglesia no se refiere a nada por fuera, dando por sentado que lo que hago aquí adentro me afecta en mi vida cotidiana. Y estaremos viendo dos cosas. Estaremos viendo los deberes positivos del creyente, versos 16 y 18 al 18, y los deberes negativos del creyente. Vayan conmigo, por favor, vean los deberes positivos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Pero luego Pablo hace un cambio y pasa a lo que podríamos llamar prohibiciones para el cristiano o imperativos negativos. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Vamos pues entonces a ver nuestro primer encabezado, versos 16 al 18, por favor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En los versos 16 al 18 Pablo nos da una triada. Una triada son 3 virtudes o 3 deberes, como en este caso, que están conectadas entre sí, están entrelazadas. Y aquí en este caso el eje que une estos 3 deberes es la oración. ¿Por qué? Porque nadie tendrá gozo si no vive orando, si no se mantiene orando. Y nadie va a dar gracias a Dios si no ora. O sea, no sabemos, como dicen algunos comentaristas, si realmente antes de las traducciones y todo lo que ocurrió con la Biblia, esto estaba separado, ¿cierto? Recordemos que no había capítulos ni versículos en este tema. No sabemos, posiblemente fuera una sola frase de corrido, pero ellos optaron por hacerlo para darle un mayor realce a estos deberes. Y lo que nos dice es que nosotros debemos tener gozo. Como cantábamos, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y cuando Pablo habla de estar siempre, podríamos decir que es un añadido para resaltar el deber, él no dice tengan gozo, sino estad siempre, siempre gozosos. Pablo no se está refiriendo a la ausencia de aflicciones en la vida del creyente, no, él hacía poquito, el domingo pasado veíamos que hay situaciones de desánimo, que hay situaciones allí con los débiles, hay aflicciones. El Señor además dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces aquí Pablo no está descartando las aflicciones cuando dice que tengamos gozo. Lo que está diciendo es que el creyente tiene la capacidad, tiene la virtud de tener gozo siempre sea la situación que esté viviendo. Él es un ser diferente. Él puede tener gozo tanto en la alegría como en el dolor. En Hebreos 12:2, el Señor Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sabía lo que le esperaba y miren el gozo que tenía. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el ejemplo máximo de gozo. Pero Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Bueno, el estándar de Jesús es muy alto para todos, para nosotros. Pablo se gozó grandemente cuando estuvo con alegría. La alegría le producía gozo. Capítulo 2, versos 19 y 20, allí se gozó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. O sea, el gozo, Pablo aquí no está refiriéndose a que tengan gozo solo en la aflicción. No, tengan gozo siempre, tengan gozo cuando hay buenas noticias, como las que él recibió de la iglesia por la fe. Tengan gozo, Pablo se gozó en gran manera. Pero también Pablo, y son demasiados los textos, no hay que ir a todos ellos para saber que los apóstoles se gozaban, los metían a la prisión, los azotaban, los saltaban, y ellos cantando allá heridos y azotados y salían felices y contentos, gozándose porque habían sufrido por el Señor. Según a los Corintios 7:4 nos habla un poco de esto. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones.
¿Por qué la Biblia manda que tengamos gozo? ¿Será que Dios es acaso como Faraón, que nos quita todo para pedirnos más? ¿O es el Señor tan bueno, tan amoroso, nuestro Padre, que nos da sobreabundancia de todo para pedirnos algo? El primero nos llena, primero nos cubre de todo, para luego decirnos: haz esto, hijo, ahí tienes todo para que lo hagas. Dios mismo le ha dado, para poner un ejemplo, le ha dado al creyente su ser bendito por medio del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es el vicario de Dios Padre y de Dios Hijo. Que todo cristiano, cuando tiene el Espíritu Santo, él tiene la presencia de Dios y de Jesucristo con él. ¿Amén? ¿O es que no es así? El Espíritu Santo vino de parte del Padre y del Hijo a morar en cada creyente. Y el don del Espíritu Santo, o uno de los dones del Espíritu Santo, es el gozo. Vean Gálatas 5:22, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y todos estos demás. Y al explicarnos en Efesios 1, 13 y 14, que en el momento en que una persona cree en Jesucristo, se entrega a Jesucristo, porque escucha el Evangelio, escucha de ese lugar terrible, escucha que Dios ha dicho que nadie se debe llamar bueno. De las cosas que más humilla al hombre es que le diga: no, es que usted es malo, usted es pecador y va para el infierno. Es que Jesucristo no murió en vano. Eso le ofende mucho a las personas, a los humanistas, a los religiosos. Pero no dejes de decirle, no dejes de decírselo. No dejes de decírselo, que si Dios le place va a alumbrar esa mente. Cuando se escucha el Evangelio y uno dice: oh sí, es que no soy yo el que tengo que calificarme, es que es Dios, el Creador, no la criatura la que se califica, y Dios ya dijo que todos somos malos. Entonces el Espíritu Santo viene, Efesios 1, 13, 14, y lo sella. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y al Espíritu Santo, venir a mí, todos los dones del Espíritu Santo están conmigo. Todos. Ahora, ¿cuál es mi deber? Cultivarlos. Son pequeñas semillas. Misteriosamente, Él no llega y me invade de gozo. No, yo tengo que hacer por el gozo. Él no llega y me invade de paz. No, yo tengo que luchar por la paz. Ahora estoy mancomunadamente unido a Él, sí, amén. Pero es mi deber, de Dios la soberanía y nuestra la responsabilidad. No solo pues tenemos el don del gozo del Espíritu Santo morando en nosotros, sino que hay algo, mis amados hermanos, y es nuestra unión con Jesucristo. Nosotros fuimos unidos a Jesucristo. Primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, el hecho de estar unidos a Cristo. Nosotros no lo vemos, estamos en el siglo de la fe, estamos viviendo por la fe. Nosotros no lo vemos como lo vieron los discípulos apóstoles en el primer siglo, pero hay algo en nosotros y es su presencia. Por medio del Espíritu Santo, Cristo mora en mí, Cristo mora en mí. Por eso el apóstol, reprendiendo una iglesia, le decía a los fornicarios y adúlteros: ¿van a unir a Cristo con una ramera? Porque es que tenemos a Cristo. Pues les digo, hay que dimensionar que no es solo el Espíritu, es que es la presencia de un Dios trino morando en mi ser. Por eso es que tenemos poder contra el pecado. Por eso es que puedo resistir al pecado. Por eso es que puedo hacer tantas cosas que glorifiquen a Dios, porque Él está con nosotros. Filipenses 1:3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué está diciendo Pablo? En el creyente, en la persona en sí, él no tiene un gozo inherente, no lo tiene. No lo tiene. Porque este gozo es espiritual. Este no es esa alegría momentánea del borracho, de la persona o eufórica y un momento y luego desgracia, tristeza y todo lo demás que vive. No, este es un gozo permanente porque es un gozo espiritual y no solo depende del don del Espíritu, sino de Cristo que mora en mí por mi unión con Cristo. Cristo es la fuente del gozo cristiano, como cantábamos. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Es el gozo del Espíritu, es el gozo del Señor. Y entonces por eso Pablo dice, tened gozo siempre. Siempre, tengan gozo, porque por donde me muevo, el gozo se mueve conmigo. El gozo está conmigo para todos lados. ¿O es que el Espíritu Santo nos deja alguna vez? No, si el Espíritu Santo no nos deja. Por eso va a decir ahorita más adelante, oigan, no apaguen el Espíritu Santo. ¿Es que se apaga qué? El gozo. Se apaga el gozo. ¿Qué es el gozo, mis hermanos? Es la virtud espiritual que nos permite regocijarnos en el Señor, cualquiera sea nuestra situación. Filipenses 4, 12 y 13, por favor. Filipenses 4, 12 y 13. Vea, miren lo que hace una persona con gozo, con este gozo. Sé vivir humildemente, o sea, en la mala. Ni siquiera el arroz con el huevito. Y sé tener abundancia. Lo que más le guste, el cañón o el pollo. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Miren esto. La fuente del gozo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mis hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿podemos tener gozo en la alegría? Sí. ¿Puedo tener gozo en el dolor? Sí. Pero si enfocamos nuestra vida en la palabra de Dios, tengo que enfocarme, tengo que creerle al Señor. No es por lo que yo sienta, porque la carne va a querer lo contrario. Este cuerpecito, que a veces, como Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él es un opositor completamente al gozo. Él es completamente opositor a todo lo espiritual. Él no quiere eso. Pero hermano, cuando yo miro la cruz, para achicopalado que quiera ponerme la carne, mi hermano, y empiezo yo a ver las victorias de Cristo como mis victorias, hermano, el gozo se reaviva. Cuando yo veo que no merecía nada sino el infierno, pero que ahora en Cristo, el infierno ha desaparecido para mí, la ira ha desaparecido para mí, hermano, el gozo me reaviva. Y a veces tienen que decirnos, pero ¿de dónde apago este? Basta pues ya, cálmate, porque es una euforia, pero es una euforia santa, bendita la que tenemos por dentro. ¿Les ha pasado que a veces resultan riéndose y uno se pregunta, pero yo por qué me estoy riendo? Yo solo, ¿que soy bobo? ¿Qué? No, es que es bobo, es que es gozoso, es que está gozoso. Uno se mira al espejo y ¡uy, qué vi! Pero inmediatamente se mira uno, oh, ¿verdad, Señor, que tú no me ves con esta cara, sino con la de Cristo? Gloria al Señor. Y hay gozo, mis hermanos. Bendito y alabado sea el Señor. Pero para que haya gozo, hermanos, hay que poner algo de nuestra parte. Y eso lo dice el verso 17. Para tener gozo, hermanos, verso 17, hay que orar sin cesar. Por hermosa que sea la planta, así te garanticen allá en el vivero que las flores no le van a faltar. Allá te dicen, pero tienes que echarle agua, cada tanto, pero la tienes que regar. El alma de aquel que no ora se seca. Y si se seca la oración, se seca el gozo. Se seca el gozo, mis hermanos. La palabra sin cesar no quiere decir que no puedo trabajar, hablar o pensar otras cosas. No, eso no tiene sentido.
En el capítulo 1, verso 2, Pablo mismo oraba siempre por ellos, siempre por ellos. Capítulo 2, verso 9 dice que trabajaba día y noche para no ser carga para ellos, pero que a la vez oraba de noche y día y oraba siempre por ellos. Entonces, lo que quiere decir Pablo acá es sencillo, es que el creyente debe dedicarse regularmente a la oración. Él debe sacar tiempos especiales para orar, sea en la mañana, sea el mediodía, sea por la tarde. Pablo acá no nos dice dónde orar, ¿no? Cuando vemos en la Biblia, oraban en las cuevas, a la orilla de la quebrada, en el huerto, oraban en la sinagoga, oraban aquí, oraban allá. No, Pablo no. Lo que está diciendo es que vivan en un espíritu de oración. Tampoco dice la posición, no dice tienen que estar sentados, tienen que estar de rodillas con un manto en la cabeza las mujeres, los hombres que no tengan pelo no pueden orar, no, póngase una... No, él no dice nada, él no dice nada, para que no le añadamos cosas a lo que Dios no le ha añadido nada. Lo que Pablo simplemente dice es oren sin cesar, en el baño, en la cocina, en el trabajo, en el transporte, donde esté, mientras pueda distraer la mente, sacar la mente de eso, porque hay cosas que realmente necesitan mi concentración, Dios lo sabe. Yo no puedo, ¿cierto? Estar redactando algo y estar orando, porque no va a haber, aunque Dios nos concede misterios tan profundos que a veces lo logramos, lo podemos hacer. Pero Él dice es, oren sin cesar, oren de manera prolongada. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración encierra muchas responsabilidades más. La palabra oración encierra todo lo concerniente a la adoración, la alabanza, la confesión, la gratitud, las peticiones. Aparte de esto, hermanos, ningún creyente va a hacer algo sin orar. No. Él todos los asuntos de su vida primero los filtra por la oración. Y eso demanda tiempo. Todo lo filtra, todo lo examina con la oración, lo pesa con la oración, lo envuelve con la oración. Y de nuevo el ejemplo más grande en esto, son muchos los textos, fue el Señor Jesucristo, pero solamente Lucas 6:12 nos dice que pasaba la noche orando. Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, o sea, una oración prolongada. En el capítulo 22, verso 24, nos habla de lo intenso que era la oración. Y estando en agonía, miren lo que hacía: lamentarse, quejarse por cualquier uña enterrada. No, mis hermanos, no. Por eso es que Pablo dice, no sean imitadores de mí, porque es que el ejemplo de él para ustedes es muy alto. Ustedes son quejistas, se lamentan por todo. Él oraba más intensamente, viendo la cruz, viendo sus heridas, la corona, todo. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Debemos orar con intensidad, es esto. Orar con intensidad. Eso no es simplemente ahí, Señor, me encomiendo a ti, habiendo tenido un día desastroso, pensamientos horribles, palabras, hasta vulgaridades y luego querer ahí 2 minuticos y que ya todo se arregló. No, mis hermanos, intensamente. La palabra sin cesar significa intensidad, esfuerzo, porque hay que someter la carne, como el Señor le dijo a los discípulos. Oren para que no entren en tentación. Si el Señor necesitaba orar, ¿cuánto más necesitamos tú y yo de la oración? No hay otro medio de gracia que nos eleve al cielo. ¿Sabían eso? Cuando usted ora, usted asciende al cielo. Cuando ora conforme a la voluntad, cuando ora en el nombre de Jesucristo, cuando ora por los méritos de Cristo, solo queriendo agradar a Dios, usted está ascendiendo al mismo cielo. Por eso dice la palabra que nos podemos acercar confiadamente al trono del Señor. Pablo dice, oren sin cesar. Pero esto implica también unas cosas. ¿Qué implica? Que Pablo sabe que el cristiano vive en un conflicto, como lo explica en Efesios 6 del 10 al 20. El cristiano vive en un conflicto. Es un conflicto espiritual permanente contra las fuerzas de las tinieblas. Y él no escapa de esas fuerzas del mal huyendo o encerrándose en un baño o en la habitación. No. La única forma de enfrentarlas
resistirlas y derrotarlas es a través de la oración. Vean el verso 18 de Efesios 6. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vea, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es que somos atacados, bombardeados completamente por una cantidad de situaciones que nosotros no alcanzamos a imaginarnos, pero somos bombardeados. Mire, Satanás, al no tener a Jesucristo acá, ya esto lo enseñé una vez, al no tener a Jesucristo aquí en la tierra, ha direccionado toda su artillería contra los que son de Jesús, contra todos los verdaderos creyentes. Los demás no le importan, ya son de él. Pero él ha enfilado toda la artillería y él quiere hacer todo. Él sabe que no le puede quitar la salvación, pero sí puede entorpecer su santificación. Orar, hermano, con toda súplica en el Espíritu. Más adelantico veremos en otra qué significa esto de orar en el Espíritu. Pero además, hermanos, no solo tenemos que orar incesantemente porque estamos en un conflicto espiritual. Y de nuevo, bastaría solo el pecado que me acompaña a mí para arriba y para abajo en esta carnita. Bastaría solo esa. Pero es que soy bombardeado con todo lo de afuera. Todo lo de afuera. Pero además de esto, de este conflicto espiritual en el que vivimos, que necesitamos de la oración, orar, estar en la presencia de Dios pidiendo que su ejército venga, que mande la artillería que Él tiene, que será invencible. El Señor está hablando de orar intensamente porque ningún favor, nada para nosotros, aunque lo creamos, es fácil, mis hermanos. Nada de lo que nosotros creamos que es fácil, lo vamos a obtener fácilmente. No, el Señor quiere que oremos incesantemente, y Él decide si nos bendice con lo que le estamos pidiendo o no. Un ejemplo de lo que significa orar, hermano, nos lo dejó el Señor en una parábola de la viuda y el juez, donde está hablando precisamente de orar insistentemente. Eso está en Lucas 18 del 1 al 9. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sigue avanzando, sigue por favor. Más adelante, esos son los ruegos de la viuda. Esto es la reacción del juez, más adelante. Las palabras del Señor, más adelante. No, devuélvete un poco, devuélvete donde están las palabras del juez. Sin embargo, miren lo que hizo ese juez endurecido ante la insistencia de la viuda. Hazme justicia. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora sí la respuesta del Señor. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Recuerden que la salvación es solo para los predestinados, elegidos y escogidos. Los que no entraron ahí, nosotros no sabemos y por eso predicamos el evangelio a todos. Que claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y personas, hermanos, que sus oracioncitas bien débiles, bien cortas, sin un sentido de reverencia, porque cuando yo oro, yo debo saber que estoy orando a uno inmensa, infinitamente superior a mí. Yo por eso debo calmar mi mente, así sea en mi casa. Apaguen el televisor, quiten el volumen, no contesten teléfono en ese momento, no, hagan algo reverente, como lo han enseñado tantos. Si fuera el perverso y depravado alcalde a tu casa, tú no te irías para la cocina o a buscar cosas o a jugar en el celular estando el alcalde presente. Ahora, cuando está Dios presente, cuando invocas el nombre del Señor en oración, tú debes saber a quién estás orando. Tú tienes que imaginártelo.
Imaginártelo, Él nos dio su presencia en Jesucristo. Entonces imagínate un rey enorme, vestido, lleno de poder y sabiduría, con el cual con solo mirarte ya sabe lo que le vas a decir. Ya sabe lo que estás pensando para decírselo. Cuando vamos a orar, hermanos, entendamos que estamos orando al Todopoderoso, 3 veces santo, soberano, glorioso, sublime, Dios de la eternidad. Y por eso la oración tiene que convertirse no en un deber, sino en un deleite para el cristiano. Porque no oramos, hermanos, para que Él nos bendiga, oramos para glorificarlo a Él, para que Él sea glorificado. La oración humilla a la criatura, la humilla, porque le hace ver su pequeñez, su insuficiencia, su dependencia absoluta. Ese al que le estás orando te ha dado incluso el aire para que puedas orar, te ha dado el poder pensar, sentir, hablar. Pablo nos está diciendo entonces que oremos incesantemente. Primera de Juan 5:14 y Lucas 11:2 nos habla de ¿qué? De que debemos orar conforme a la voluntad de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él no está para satisfacer caprichos del ser humano, no, Él no está para eso, Él no está para darnos a todos nosotros lo que pidamos, no, Él está para darnos lo que Él ha prometido en Cristo, lo que Él ha prometido. No te salgas de ahí y tú vas a tener las bendiciones, no te vas a tener. Uno de los casos muy recurrentes, triste y vergonzosamente en la iglesia de Cristo es: Dios le ha dicho al hombre y a la mujer, a los creyentes, no se unan en yugo desigual, no miren las hijas del diablo ni los hijos del diablo. Y ellos resultan encaprichados con seres que son enemigos de Dios. No, ore de acuerdo a la voluntad de Dios, busque la voluntad de Dios en oración. Entonces vamos a tener respuestas de nuestro Padre amoroso. Y esa voluntad de Dios, según Romanos 12:2, es que buena, agradable y perfecta. Es que Él nunca nos va a hacer daño ni nos va a dar nada malo. No, oren de acuerdo a mi voluntad. Y luego nos explica por el Espíritu, es que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. La de ustedes es un desastre. Es un desastre. Siempre será superior, siempre será perfecta, la de nosotros imperfecta. Saber que Dios nos ama, hermanos, y que siempre quiere y tiene lo mejor para nosotros debe motivarnos entonces a orar con gozo y a ser agradecidos. Y ese es el tercer deber positivo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Se dan cuenta que es uno solo realmente. Obviamente dar gracias en todo, pues esto lo sabe todo creyente, que debe dar gracias en todo. No está diciendo, y busqué para ver si era algún error de la traducción de la Reina Valera, no, Él no está diciendo por todo como en otros lugares. No, aquí dice es en todo, refiriéndose a que nosotros debemos dar gracias a Dios en todo lo que nos toque vivir. ¿Por qué? Porque si su voluntad es buena, agradable y perfecta, lo que está viniendo a mi vida, lo que estoy viviendo, aunque a esta carnita no le guste, le duela, se moleste y reclame, Dios ha prometido en Romanos 8:28 que todo me está ayudando a bien. Todo lo que estoy viviendo es en todo lo que estoy viviendo, en la aflicción o en la alegría, como estaban los tesalonicenses, o cuando estaban en paz, o cuando se venían todos a perseguirlo, a acusarlos de todo porque eran cristianos. Ellos debían permanecer siempre dando gracias a Dios. O sea, un elemento, una parte vital de las oraciones es dar gracias a Dios. Y yo doy gracias a Dios que nos motivó precisamente con la carta anterior a tener una sección todos los miércoles especialmente para dar gracias a Dios. Para dar gracias a Dios. Y cada miércoles van a haber más razones escritas en esas hojitas para dar gracias a Dios. Gracias a Dios, porque el solo pensar que nuevas son sus misericordias cada mañana ya me abre un abanico enorme de razones por las cuales debo dar gracias a Dios. Pero si volteo y hago así, entonces tendría que dedicar todo el culto o toda la reunión a dar gracias por la obra de Jesucristo. O sea, siempre vamos a tener motivos suficientes para orar dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios. Por eso es que orar sin cesar requiere y demanda tiempo.
Pero entonces Pablo no solo nos da estas implicaciones, los deberes negativos también están en la mente de Dios. Recordarnos que no debemos hacer, que hay prohibiciones para el cristiano dentro del marco de la iglesia. Y esto lo veremos de manera más breve en nuestro segundo encabezado, los deberes negativos, versos 19 al 22. Versos 19 al 22. Versos 19 y 20 como unidad. No menospreciéis, verso 19, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Y 20 y 21 también son una unidad. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Los traductores decidieron hacerlos así por separado. Entonces Pablo nos da los imperativos positivos, ahora nos da los imperativos negativos o las prohibiciones cristianas. Un imperativo que no solo está ligado a las que vimos anteriormente, sino que, como acabo de leer acá, están unidos entre sí. Es una unidad de pensamiento preciosa. ¿Por qué? Porque solo la llenura del Espíritu Santo me permite tener una vida de gozo, una vida de oración, dando gracias en todo. Y solo estando guiado por el Espíritu Santo podré tener aprecio por la profecía, y solo conociendo la profecía bien conocida, entonces yo tendré el discernimiento entre el bien y el mal. Solo así podré discernir entre el bien y el mal. Entonces todo esto es una unidad de pensamiento. Ahora, entiéndase que cuando decimos estás llenos del Espíritu Santo, orad en el Espíritu, como leíamos ahora, estar llenos del Espíritu o orar en el Espíritu, en el contexto de nuestros días, nos referimos a estar llenos ¿de qué, iglesia? De la palabra de Dios. Estar llenos del Espíritu es estar llenos de la palabra de Dios en el contexto de nuestros días. Sí, ¿por qué lo digo así? Porque cuando no existía el canon bíblico cerrado, Dios soberanamente estaban con una carta como la de los tesalonicenses, que para muchos historiadores es la primera carta del Nuevo Testamento, o máximo la segunda después de Gálatas. Ellos no tenían como nosotros todo para revisar cada doctrina, cada predicación. Ellos no tenían esto. Ellos no tenían el canon. Entonces Dios soberanamente, estaban todos escuchando, y de momento Dios derramaba el Espíritu Santo, ¡prum! Y esa persona experimentaba algo que tenía que pararse. Y empezaba a hablar cosas que él nunca había estudiado, pero todo de acuerdo a la voluntad y la verdad de Dios. Todo de acuerdo a la verdad de Dios. Esa persona era llena del Espíritu Santo ocasionalmente. Ahora en nuestros días, entonces cuando dice oremos en el Espíritu, no, hermano, eso no es raca, laca, maca, saca, taca, raca, raca, viene Rambo con la matraca. No, mis hermanos, no, amados, no. Eso es: Señor Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, tú que eres santo, justo, yo que soy un pobre y vil pecador, vengo a ti en esta hora en el nombre de Cristo a suplicar tu clemencia. ¿Qué es eso? La iglesia dice orar en el Espíritu. Están llenos de la palabra de Dios. Orar de acuerdo a la palabra de Dios es estar llenos del Espíritu Santo. La llenura de la palabra es la llenura del Espíritu, o viceversa. Aunque Efesios ya nos dijo que nos selló con él. El creyente, de hecho el creyente de Efesios 1:13 dice, ya la persona para recibir al Espíritu Santo no la recibe por imposición de manos, como hacen tantos, o de una plata, incluso descarados, van a rendir cuentas a Dios y no arrepienten, van a ir al infierno. Le piden dinero a la iglesia para ellos ponerle las manos y orar para que venga el Espíritu Santo. Ellos son como ese hombre de Hechos, se me va, no lo tengo en la mente, vine apenas en este momento, que le dijo a los apóstoles, les doy tanto para que yo tenga ese don. Simón en Hechos. No, hermanos, ya no viene así el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, miren esto, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La profecía de Dios, la palabra de Dios. A ver, ¿cómo es que viene el Espíritu Santo hoy en día? Oyendo la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Por eso el que se endurece, aunque esté aquí sentado, no va a recibir el Espíritu Santo. No, cada vez ese espíritu de parte de Satanás lo va a enfurecer o lo va a enfurecer más. No, ¿y qué está diciendo ese predicador? Es que ¿quién se cree? Es que yo soy bueno, es que yo soy buena. No ha gustado la luz del Espíritu Santo. Habiendo creído en él, en Cristo,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así viene el Espíritu Santo en el contexto de la iglesia. Y estar lleno del Espíritu, mire que desde el inicio empieza por la palabra de Dios, es estar lleno de la palabra de Dios. También hay que dejar claro que sí, que es una persona. Efesios 4:30 dice que se puede entristecer, puede ser resistido e incluso blasfemado por los impíos. Nunca un verdadero creyente o un elegido lo va a resistir o va a blasfemar contra él. No, eso es para los impíos, como dice Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Mire como se le dice a una persona cuando no se quiere entregar a Cristo. Por eso háganlo con cariño, pero sean bíblicos, estén llenos del Espíritu. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ellos lo pueden resistir, el creyente no, el creyente no. El creyente regenerado lo recibe completo, como vemos en Efesios 1, 13 y 14. Pero quien no persevera en la lectura, meditación y aplicación de la Biblia, hermanos, aunque sean creyentes, ¿qué parecen esas personas? No tener el Espíritu. Ellos no encuentran gozo en nada. Si oran, su oración realmente es más pecaminosa es más pecado orar orar que dejar de orar, porque realmente su vida es un desastre ante Dios. No se han siquiera arrepentido, no luchan por sus conductas, no hay cambios en ellos. Si uno entrevistara a la esposa o al esposo, sería terrible el testimonio si lo ponemos bajo juramento delante de Dios de las conductas de los esposos y las esposas, agresiones, vulgaridades, no se ven convocando a un devocional, nada. Son personas que aunque son creyentes, parece que no tuvieran el Espíritu Santo. Parece que no tuvieran el Espíritu Santo. Su oración es seca, 2 o 3 frasecitas y ya. Tienen tanto afán. Ellos no han comprendido que mientras más cosas tengo para hacer, más tiempo tengo que dedicar a la oración. Más tiempo tengo que dedicar a la oración. En vez de gratitud, reclaman, hasta maldicen, se lamentan por todo. Parecen vacíos, ausentes, extraños, aún sentados ahí, derrotados. No lo parecen cristianos. Pero así, hermanos, como nadie puede por fuera de la iglesia recibir al Espíritu Santo, ningún miembro de la iglesia lo puede perder. Ningún miembro de la iglesia, ninguno de aquellos que ha sido adherido a Cristo puede perder el Espíritu Santo. Él puede bajar su gozo, Él puede bajar su nivel de oración, Él puede bajar su gratitud, pero nunca perderá el Espíritu Santo. Y por eso Pablo en el mensaje anterior nos decía, no, al débil, al desanimado, ustedes tienen un trabajo por hacer porque son sus hermanos. Pero tristemente Pablo dice que aunque no lo puedo perder, sí puedo apagarlo, extinguirlo. La idea es de una llamarada, no se apaga por sí sola, pero llega un ser extraño o ajeno a ella misma y le lanza el baldado de agua y apaga la llama. El Espíritu Santo es ilustrado como el viento, como agua y como fuego, principalmente en Pentecostés y de muchas otras maneras. También como un dardo de fuego, allá en Efesios 6, en 16, allá en la lucha espiritual. Pero ¿cómo sofoca un creyente el Espíritu Santo? Bueno, por todo lo que hemos dicho, perder el celo de Dios, perder el amor por la palabra de Dios, perder el deseo de oración, perder el deseo y la lucha por su santificación. Así se apaga el Espíritu Santo. Pablo había dicho en Efesios 4:30 que se contrista, que se entristece. Ahora aquí lo lleva a un nivel más alto, que él quiere llamar más la atención. No apaguéis
No apaguéis, no se prende una luz para apagarla, no lo apague. Usted antes motívelo para que cada vez su luz sea más grande dentro de usted, para que cada vez alumbre más. No desprecie la palabra, use los medios de gracia continuamente, santifíquese, llénese más de la palabra, estudie mucho la palabra, estúdiela mucho, y aunque no entienda, siga leyendo, y si no entiende nada, vuelva a leer. Pero no deje de leer la palabra con respeto, con devoción. Antes de abrirla, si no entiende, ore. Espíritu Santo, fiel inspirador de la palabra, yo te ruego, yo te suplico en este momento, tú que estás dentro de mí, que por misterios que yo incluso desconozco, no entiendo tu palabra, pero yo amo a mi Señor, sé que Cristo murió por mí. Ahora, Espíritu Santo, ven y ayúdame, ven y dime algo de tu palabra, trae a mí una palabra de consuelo, de esperanza o de exhortación, lo que necesite en ese momento. No abras la Biblia como quien abre un frasco de agua con mucha sed y no, cálmate, es la presencia de Dios para tu vida, es el Espíritu Santo, no operan por separado, están unidos, palabra, espíritu, palabra. Así que hazlo con reverencia, no es cualquier libro, es la palabra viva y eficaz de un Dios 3 veces santo. Es nuestro amigo, compañero, ayudador, consolador, santificador. Es la presencia de Dios Padre y de Dios el Hijo. Es el vicario de la Trinidad. Por tanto, nuestro deber es no apagarlo, sino avivar su fuego. Avivar su fuego. Pero también apagamos el Espíritu Santo precisamente despreciando la profecía de Dios. La palabra escrita, el verso 20 está unido, no menospreciéis la profecía. Bueno, en el siglo I era tremendo lo que ocurría, porque como ya dije, al no tener la Biblia, Dios levantaba personas y posiblemente estaba dándose en Tesalónica, aunque el texto no lo explica, donde se reunían la iglesia naciente de Tesalónica y Dios inmediatamente paraba a un hombre y él empezaba a hablar. Pero ¿qué pasaba de parte de Dios? Que juntamente con los verdaderos profetas habían aparecido los falsos profetas, muy posiblemente hombres de estos de la sinagoga, estos judaizantes o demás, que llegaban allí, se paraban y decían que estaban hablando de parte de Dios. No lo sabemos, no lo dice. La segunda carta nos da una pequeña luz sobre esto en el capítulo 2, verso 2, pero la segunda carta fue escrita después, entonces nos queda ahí como dejarlo, si fue que Timoteo le dijo, Pablo, ¿está ocurriendo esto? O fue una información después, no sabemos, pero él dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, como si fuera nuestra. O sea, algo estaba pasando allí, pero lo más posible es que cuando se paraban, como ya habían comprobado que habían falsos profetas, los hermanos más débiles, cuando se paraba un verdadero profeta, tomado por Dios ahí, se paraba, ellos inmediatamente lo hacían callar o se iban. Y estaban despreciando la profecía verdadera por temor a que toda la profecía fuera falsa. Y por eso Pablo entonces en los versos 21 y 22 dice cómo debían obrar, cuál era la responsabilidad, 21 y 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Estos hermanos debían hacer lo que Pablo mismo le explica a la iglesia de los Corintios. Corintios 14, 29. Por favor, Corintios. Asimismo, los profetas, miren lo que debían hacer los hermanos de Tesalónica. Esta carta fue escrita después de Tesalónica. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, ¿y qué tenían que hacer los demás hermanos? Llenos del Espíritu Santo, o sea, llenos de lo que ya tenían de la palabra. Ellos tenían que usar todo lo que ya tenían de Pablo, la carta y todo lo demás, usarlo para discernir, para examinar todo esto, para juzgar todo esto que se le estaba diciendo y entonces ya mirar qué era lo bueno, quedarse con lo bueno, la palabra de Dios, pero desechar toda especie de mal. Para Pablo, el aceptar las falsas doctrinas era el medio más alto de contaminación para la iglesia. Toda especie de mal, aunque puede encerrar aquí todo un universo de maldades que podían estar ocurriendo por fuera de la iglesia, pero en el contexto del Espíritu y en el contexto de la profecía, que es el contexto de la reunión de adoración, Pablo está diciendo, esto trae un gran daño a la iglesia.
Aceptar cualquier falsa profecía, aceptar cualquier palabra que no venga de Dios traerá un daño terrible a la iglesia. Por lo tanto, absténganse, examinen muy bien todo, juzguen bien todo y absténganse de lo malo y tomen solamente lo bueno. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto hoy en día, mis hermanos? Llenándonos cada vez más y más de la palabra de Dios. Recibiendo más y más la inducción de la palabra, la enseñanza, como lo hicieron estos hermanos cuando Pablo dice allá en el capítulo 1 que ellos recibieron la palabra de Dios como es en verdad, no como palabra de hombre, sino palabra de Dios. Esto debemos hacerlo nosotros, hermanos, aunque nos incomode la predicación, aunque nos duela la predicación, aunque nos ofenda la predicación. Llegue a la casa así ofendido, abra la Biblia, ore al Espíritu Santo, haga como los hermanos de Berea, ¿sí? Pablo y Silas eran quienes les profetizaban a ellos. ¿Y sabe qué decían? Pablo, discúlpame, pero yo no voy a tragar entero, Pablo. Yo no te voy a copiar a ti de una. No, Pablito, espérame, yo llego a la casa con mi familia, con 3 o 4 hermanos, vamos a orar y vamos a estudiar este texto, a ver si lo que tú nos dijiste es verdad. Hagan eso. No se ofendan con el pobre predicador, no se ofendan con él. Él solamente les advierte, arrepiéntanse para que escapen del infierno y a los creyentes vivan en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Él simplemente transmite la palabra de Dios. Solamente el creyente lleno de la palabra de Dios podrá distinguir entre la verdad y la mentira doctrinal. Solamente la función del Espíritu, ¿cuál es? Guiarlo a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Como dice Juan 16:13, la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, ni el Espíritu, sino que hablará todo lo que oyere del Padre y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esa es la tarea del Espíritu. La gran tarea, la gran responsabilidad la tenemos es nosotros de escudriñar la palabra de Dios, como el Señor lo dijo allá en Juan a los discípulos, hablándoles de la importancia de verlo a Él. Él dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante toda esta enseñanza que está concluyendo Pablo? Hermanos, meternos más con la Biblia, apropiarnos más de la palabra de Dios, ¿Por qué? Hermanos, porque no existen verdades de Dios sin revelar a la iglesia de este tiempo, para este tiempo, aquí en este mundo, que las profecías que ya nos ha dado no existen más. No existe más profecía, el canon bíblico ya fue cerrado. Las profecías del primer siglo cesaron cuando se cerró el canon bíblico. Ya no hay profetas de aquellos que conocemos, ya no hay. No, ellos están locos, están perdidos. Ellos no saben lo que hablan. Ellos no tienen mentalidad de reino. Ellos no piensan, cuando Cristo venga por segunda vez, yo vaya al cielo, me resucite y vaya a su reino, entonces mis profecías van a estar allí. No, él debe examinar, el creyente y la iglesia y el pastor examina todo. Que si Cristo apareciera en este momento por la iglesia, nosotros tuviéramos la tranquilidad y la paz de saber que a pesar de nuestras suficiencias, nuestra alabanza, los salmos, pasarán allá. La predicación expositiva de la palabra pasará allá. Nuestra oración hecha en el Espíritu de acuerdo a la palabra pasará allá. Oren mucho y sientan tristeza por nuestros hermanos que están en esos lugares donde el Señor llegará y todo lo consumirá por fuego. Sus obras serán quemadas como por fuego y ellos serán salvados como por fuego. Nada de lo que están haciendo aquí, mujeres pastoras profetizando en el reino eterno de Cristo. Disculpen lo que voy a hacer. Sí. Hermanos, pero nosotros tenemos, dice Pedro, la profecía más segura. Tenemos la profecía más segura, hermanos. Nosotros podemos descubrir ya cualquier engaño. Quienes han hecho la confesión de fe acá en esta iglesia son aptos para hacer defensa de la fe en cualquier lugar. Ante cualquier profano, ante cualquier falso profeta, levántese con autoridad y dígale, no, es que yo tengo la autoridad de la palabra de Dios escrita. Esta es, hermanos, esta es la profecía del Espíritu.
Primera de Pedro 19:21, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día del Señor esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, miren hermanos, que ninguna profecía de la Escritura, por eso es que tenemos la más segura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto habla de la inspiración divina, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano o hermana, descansa en la Biblia. No me creas a mí, no le creas a ningún hombre. Créele al Señor Jesucristo que es Dios, créele a Él. Pero cree la Biblia, por favor, respeta la Biblia, teme la Biblia, obedece la Biblia, persevera, hermano, en estudiar la Biblia, en exponerte a la Biblia en tu lectura personal, pero también en la predicación. Ven los miércoles a orar, lucha por venir los miércoles a orar, por cansancio que tengas. Necesitamos de la oración congregacional. Ojalá hubieras estado acá en la clase que se dio sobre aquel lugar donde van a ir los perdidos si no se les predica el evangelio o si Dios no los salva. Y nuestro deber es los miércoles orar por los perdidos de nuestra familia y de Bello. Ven a orar. ¿O es que no quieren la salvación para ellos? No creas que tu oración, y digo esto con mucho respeto, que cuando la iglesia te convoca a orar, tu oración en casa, teniendo la oportunidad de venir, va a tener el mismo efecto en el cielo que estando acá. No lo pienses así, por favor. No lo pienses así. Dios se manifiesta de manera especial cuando su pueblo se reúne a orar en el nombre de Jesucristo. Ven los miércoles a orar. Necesitamos orar y orar. Hermano, cumple con los deberes que el Señor te ayudará. Con todos estos deberes que hemos visto, relaciónate con tu pastor, relaciónate con tus hermanos, ten gozo, ora siempre en el Espíritu. Ya sabes que es orar de acuerdo a la palabra de Dios. Aprecia la profecía escrita que es la Biblia, retén lo bueno y desprecia toda clase de mal cuando lo hayas filtrado por medio de la palabra. Para los amigos, amigo, tu imperativo más urgente no es tener gozo, ni orar, ni nada de esto que has escuchado. No es apagar el espíritu porque ni aún lo tienes siquiera. Tu urgencia, amigo, es escapar de la ira de Dios. Esa es tu urgencia. Si te mueres ahora, como vas a morir en cualquier momento, en cualquier día, tú y yo estamos sentenciados a muerte. Mientras he predicado, solo hemos avanzado más hacia nuestro decreto eterno. Está decretado por Dios que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Está decretado por Dios. Esa cita ya está asignada para ti y para mí. Amigo, tú tienes una cita asignada con la muerte. No la puedes cambiar, modificar, no. Pero sí puedes escapar de la muerte eterna, que es la condenación, en ese lugar asqueroso, repugnante, descompuesto, en llamas que arde día y noche, una pesadilla que no te imaginas, amigo querido, amiga querida. ¿Qué crees de la muerte de Cristo? ¿Crees que Cristo murió para que tú continúes en tu pecado y creyendo que eres bueno o buena? No, el solo hecho de que digas que eres bueno o buena ya está diciendo que tú eres más perdido y más perverso, perversa que muchos otros. Porque hay personas que dicen, sí, yo soy malo, como mínimo he mentido o he sentido rabia. 2 pecados que te llevan al infierno, la mentira y la ira. Pero no vuelvas a decir que eres bueno. No, bueno no hay ni uno solo. Ha dicho el Señor en su palabra. Por eso tu única ruta de escape se llama Jesucristo. Él sufrió la ira del Padre para que todos los que vienen y se ponen debajo de Él, la ira de Dios no descienda sobre ellos el día de su muerte. Amigo, créele a Jesucristo. Cree en Jesucristo, amigo, y escaparás de la ira venidera. Entonces tendrás gozo espiritual, podrás orar, podrás dar gracias a Dios y podrás valorar la Biblia y entender lo que es bueno y lo que es malo. Si no conoces la ley moral de Dios, tú nunca sabrás escoger entre el bien y el mal. Vamos a orar. Amado Señor, Dios de todo consuelo y esperanza,
Señor, a veces quisiéramos tener la capacidad de penetrar la mente y el corazón de la humanidad para explicarles el riesgo tan terrible en el que están de condenarse. Señor, nos hierve la sangre cuando desprecian a tu Hijo. Y más aún cuando algunos dicen, es que yo soy bueno, es que yo soy cristiano, a mí me bautizaron. Señor, tú eres soberano, tú eres bueno. Y yo te pido por quienes estén aquí sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo, que hoy traiga salvación sobre ellos, Señor. Que tú les hagas ver el riesgo tan terrible que están corriendo. Están andando por una cornisa resbaladiza que en cualquier momento se va a desprender y caerán al abismo. Oh mi Señor y mi Dios, hoy llevamos a ti este ruego por la salvación de los perdidos que estén en este lugar, de nuestra familia y Padre, de todos aquellos que tú quieras a bien salvar. Padre, gracias te damos por esta sección de tu palabra, gracias por estos deberes positivos y negativos. Haz que entendamos que el propósito es nuestra santificación, que el propósito de andar en estos deberes es, como dice tu palabra, sed imitadores de Dios como hijos amados. Que nosotros tenemos unos compromisos, unos deberes o responsabilidades que jamás nos imaginamos que íbamos a tener cuando llegamos a Cristo. Pero tú nos has ido madurando, nos has ido dando capacidades espirituales para que comprendamos que los podemos cumplir, porque no nos has dejado solo para ello, Señor. Nos has dado tu Espíritu, el poder de Cristo, tu amor, tu gracia, tu bondad, tu piedad. Nos has dado tu palabra, tenemos todos los medios. Aparte de eso, tenemos pastores y hermanos bondadosos que nos ayudan en nuestra carrera. Concédenos, Señor Padre, poner por obra todos estos deberes que nos has recordado al final de esta carta. Oramos a ti, Señor, con mucha gratitud por todo lo que nos has enseñado, pero de manera especial, Señor, hoy te queremos pedir, bendice esta iglesia, haz que esta iglesia sea una iglesia unida, que esta iglesia comprenda el misterio de la unidad familiar en Cristo, que esta iglesia comprenda que somos una familia en Cristo, que aquí no hay nadie más que otro, que todos merecemos el mismo trato, respeto, cariño, amor, que tenemos deberes de ayudarnos y socorrernos primeramente en el área espiritual los unos a los otros, animar al desanimado, Señor, cargar, echarnos encima al débil, ser pacientes para con todos, tener gozo, Señor, tener gozo en medio de la aflicción o la alegría, porque Cristo es nuestra fuente de gozo. Orar día y noche, orar sin cesar, Señor, por tantas cosas, por tantas situaciones, pero de manera especial para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Orar con una mentalidad de reino, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a ser agradecidos, ayúdanos a respetar la Biblia, ayúdanos, Señor, a gozarnos con el Espíritu, no a entristecerlo con el pecado. Por eso, Padre, hay tantos hermanos sin gozo, sin oración, porque el pecado les estorba todo esto. Oh, oramos, Señor, para que nos des la capacidad de discernir de acuerdo a tus mandamientos entre el bien y el mal. Esto solo lo harán aquellos que conozcan, que estén llenos de la Biblia. Ellos pondrán primeramente tus mandamientos y luego, Señor, pesarán con ellos cualquier decisión o cualquier cosa que tengan que hacer o decidir. Oh, que tu ley moral permee en nuestro corazón, que esté allí, Señor. Oh, escríbela, escribe tu ley moral en nosotros, Señor, escríbela. Qué amparo tan maravilloso son tus mandamientos, oh Padre, para que así, Señor, esta iglesia florezca en espiritualidad, Señor. Una iglesia unida, una iglesia que se santifica, una iglesia que ora, una iglesia que tiene gozo. Será una iglesia que glorifique tu nombre en esta ciudad, Señor. Gracias pues te damos, Padre, por todas y cada una de tus bendiciones. Venimos a darte gracias a ti, a alabarte a ti, pero nosotros somos los que nos vamos bendecidos, Señor. Qué bueno eres. En el nombre de Cristo. Amén.